Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Amén. Hermanos amados, paz del Señor. En la reunión de ayer, nosotros mostramos que en el capítulo 5, versículo 4 de Primera de Pedro, hay una frase muy particular del Nuevo Testamento y es la palabra príncipe de los pastores, el archipoimen, o sea, el principal de los pastores, el gobernante de los pastores. Y Pedro estaba animando a los que Dios ha llamado a esta vocación, animándolos, diciéndoles que va a haber una recompensa, y la recompensa es una corona inmarcesible. Y miramos nosotros que esa palabra griega para inmarcesible es de la palabra amaranto, de donde viene la planta, la flor, que le llaman muchas veces en botánica siempre viva, porque es una plantica que usted parece verla muerta, pero usted le echa agüita y otra vez vuelve a crecer. Entonces mostramos nosotros, sin lugar a duda, que hay un llamamiento en medio de la iglesia a los pastores a pastorear la casa de Dios. Bien, y entonces fuimos a Juan capítulo 10, y en Juan capítulo 10 nosotros percibimos que Jesucristo, como príncipe de los pastores, nos enseña una manera en cómo pastorear. Así como Jesucristo nos enseña cómo amar a nuestra esposa, porque lo dice Efesios, marido, amad a vuestras mujeres como. Entonces Él ahora también nos enseña, a los que han sido llamados a pastorear la casa de Dios, nos enseña entonces a través de su propio ejemplo y vida, cómo hay que pastorear la iglesia del Señor. ¿Bien? Entonces leímos esta porción de Primera de Pedro para mostrar que sin lugar a dudas, Pedro le está hablando a los ancianos que tienen que hacer un trabajo. ¿Y el trabajo cuál es? Quiero enfatizarme en el versículo 2. Ve esa palabra apacentad. ¿Ve? La Biblia de las Américas la traduce como pastorear. ¿Ven? La palabra, esa palabra pastorear o apacentad, es la palabra griega poimaino. Recuerde lo que le dije ayer. La palabra griega para pastor es poimen. Y esta palabra poimaino viene de poimen. ¿Bien? Y esa palabra apacentar o pastorear significa actuar como pastor o apacentar un rebaño. Bien, entonces, los ancianos deben responder al oficio que Dios le encomendó pastoreando la grey de Dios. Bien, y ojo, porque ese apacentar, ¿lo ve ahí? La forma verbal de esa palabra es aoristo de imperativo. ¿Qué quiere decir? Es como si la palabra apareciera en signos de admiración y fuera así, pastoread. Más o menos debe traducir por la forma verbal. ¿Bien? Entonces, hay algo que los ancianos deben hacer urgentemente en la casa de Dios, es que pastorear, porque una de las funciones de los ancianos es gobernar y pastorear. ¿Bien? Entonces, esa orden, ¿quién la da? El príncipe de los pastores. Nada más y nada menos que el príncipe de los pastores, que es el pastor de la grey. ¿Listo? Entonces, para los ancianos, el pastorear es una de las tareas principales, el pastorear la grey de Dios. Ahora, llamo la atención a esa palabra grey. ¿La ve ahí? Apacentar la grey. Bien. Otra vez, esa palabra es parecida a pastorear.
poimaino, esta palabra griega poinión, muy parecida, ¿bien? Y hace referencia a un rebaño, pero esta palabra está en diminutivo y debería traducirse el rebañito, el rebaño pequeño del Señor, ¿bien? Entonces, Pedro lo que está dando a entender es que los ancianos tienen el llamado a pastorear el pequeño rebaño de Dios, teniendo cuidado de él, porque una de las características del rebaño pequeño es que se puede perder fácilmente, se puede desorientar. ¿Listo? Entonces, aquí vemos nosotros que hay un llamamiento de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, a los que han sido llamados como ancianos en las iglesias para que pastoreen. ¿Listo? Eso nos debe quedar completamente claro. Como lo decía ayer, pareciera ser que la palabra pastor hubiera sido robada de nuestro vocabulario porque no la mencionamos, pero resulta que la Biblia sí enseña claramente que existen pastores. Y Dios, Efesios 4:11, y Dios mismo dio a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Y aquí está llamando a los ancianos a que pastoreen la casa del Señor. Bien, entonces, miramos estos versículos para ver la responsabilidad, el llamamiento de parte de Jesucristo. Entonces, vamos a ver en parte, no lo podemos ver todo, cómo se debe pastorear la casa de Dios, basándonos en ¿qué? Juan capítulo 10. O sea, en Juan 10, el Señor es el que nos va a enseñar cómo se debe pastorear la casa del Señor. Nosotros tenemos responsabilidad, uno, de pastorear nuestro hogar. Primero, tenemos que pastorear nuestra casa y después, entonces, tenemos que pastorear la casa de Dios. Por eso, primera de Timoteo 3 establece, cuando Timoteo iba a nombrar ancianos, Pablo le dice, mira, cuando nombre ancianos tienen que ser esto y no deben ser esto. Y una de las cosas que deben ser es que cuiden bien su casa. Porque el que no sabe cuidar su casa, no puede cuidar la casa de Dios. Ese lo dice literalmente el versículo 6. ¿Bien? Bien, entonces vamos a mirar 12 características de cómo se debe pastorear la casa de Dios según el príncipe de los pastores, tomada de capítulo 10 de Juan, que lo vimos ayer, que lo vimos hasta el versículo, ¿qué fue? Hasta el 15. Entonces no lo vamos a leer otra vez, verso por verso, sino que vamos a mirar los puntos principales de cómo Cristo entonces nos muestra cómo es que se debe pastorear la iglesia del Señor. Bien, capítulo 10 de Juan, téngalo abierto y vamos a mirar el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 9 nos habla de la puerta. ¿Recuerda que lo vimos ayer? Recuerda que dijimos que esta parábola, esta metáfora se entendía comprendiendo que estaba hablando de dos tipos de puerta. Bien, el redil, que es cerrado con una puerta donde se guardan las ovejas, y cuando había buen tiempo el redil quedaba a la intemperie, entonces se hacía un redil portátil, digámoslo así, se hacía un cercado rápido y el pastor se acostaba en la entrada, siendo el pastor la puerta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver 12 características acá tomadas del capítulo 10 de Juan, de cómo el buen pastor pastoreaba, y nos puede enseñar a nosotros cómo poder pastorear adecuadamente la casa de Dios. Bien, entonces lo primero, 1, el pastor entra por la puerta del redil. ¿Recuerda lo que hacían los salteadores y los ladrones? No entraban por la puerta, sino que iban por los lados y se subían. Bueno, el que es genuino pastor no necesita saltarse. El que tiene un llamamiento genuino no necesita saltarse, sino que entra por la puerta. Entonces, el que Dios ha llamado genuinamente a la casa de Dios, entra por la puerta. ¿A qué hace referencia a eso? Sencillo, hermanos. Hace referencia a los que Dios ha llamado legítimamente. A eso hace referencia. No tiene que hacer 1001 malabares para hacerse mostrar o hacerse parecer como pastor. No necesita. ¿Por qué? Porque hay un llamado legítimo y necesita entonces entrar por la puerta que es Jesucristo. Hay un reconocimiento, llamémoslo así. ¿Bien? Entonces,
para entrar al rebaño del Señor se tiene que entrar por la puerta. Recuerda lo que dijo Pablo en Gálatas 1:1. Pablo dijo así, Pablo, claro, porque está presentando defensa de la fe. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por voluntad de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el llamamiento de Él es un llamamiento legítimo de parte de ¿quién? Del Padre, y un llamamiento de parte del Hijo. O sea que podríamos decir que Pablo sí entró por la puerta. En cambio los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley, no habían entrado por la puerta, hermanos. ¿Bien? Entonces, entrar por la puerta significa que hay un llamado del Espíritu Santo legítimo a pastorear la casa de Dios. Vamos a Hechos 20 un momentico. 20:28, un texto muy conocido. Y quiero llamar la atención a algo. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Pablo llama a los ancianos de Éfeso, le dice, reunámonos en Mileto, y ahí usted, hermano, va a ver una de las grandes exhortaciones a los ancianos en las iglesias. Empieza desde el versículo 17 hasta el 38, usted se da cuenta cómo Pablo trabajó con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y mire, Pablo fue madurando su servicio y en la medida que lo iba entendiendo, lo iba cambiando. Por ejemplo, en el primer viaje apostólico de Pablo, Hechos capítulo 13, sale por toda Galacia del Sur, funda varias iglesias y en un periodo como de un año se devuelve y nombra ancianos. Esa fue la primera vez que trabajó como apóstol. La segunda, sale y ya cambia la manera de trabajar, porque todo el tiempo que utilizó para fundar las iglesias en el primer viaje, en el segundo viaje no hizo así. Se quedó 1 año y medio en Corintios. Vio que la iglesia necesitaba ser fortalecida, entonces se quedó en Corintios 1 año y medio. Y en el tercer viaje apostólico tampoco lo volvió a hacer así. Se quedó en Éfeso 3 años. Y este capítulo, esta porción, usted la puede leer después en casa, revela que los 3 años se quedó trabajando con los ancianos de la iglesia. Que era lo que hacía el hermano Washmani. El hermano Washmani en los últimos años, lo que hizo ya no fue trabajar con la iglesia local, sino que tomó a todos los hermanos que Dios había llamado a la responsabilidad como ancianos y los formó, los capacitó. En los últimos años se dedicó solamente a eso el hermano Washmani. ¿Bien? Listo. Entonces, Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros, les están dando los ancianos, y por todo el rebaño, ojo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Esa palabra apacentar significa pastorear, la misma de 1 de Pedro 5:2. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Ve quién puso a los ancianos y obispos en Éfeso? ¿Quién? Que el Espíritu Santo los ha puesto. ¿Qué es esto? Significa entrar por la puerta. Legítimamente, así es. Un llamamiento legítimo. ¿Listo? Bien, volvamos a Juan 10. Vamos a ver. Entonces, primero, se entra por la puerta. 2, versículo 3. En el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas la llama por su nombre y la saca. 2, una de las características de los pastores del Nuevo Testamento es que las ovejas oyen la voz de ellos. ¿Cómo así, hermano? Es cuando hay, recuerde, el legítimo entra por la puerta, tiene un llamamiento verdadero. Y al tener un llamamiento verdadero, ¿qué sucede con la iglesia? Pues debe haber un reconocimiento en el corazón de que Dios los llamó a eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? En el versículo 3, las ovejas oyen su voz. Que hay un reconocimiento en el corazón de la iglesia de los que Dios ha llamado. ¿Bien? No tiene que forzar el reconocimiento. No tiene que tratar de demostrar autoridad hablando duro como yo, sino que sencilla y espontáneamente la iglesia tiene un reconocimiento claro de los que Dios ha llamado a ese servicio. ¿Bien? Mire,
Y cuando estos hermanos son llamados a ese servicio, y cuando lideran y cuando proponen, la iglesia dice amén. Por ejemplo, Esdras, en los tiempos de Esdras, un pastor de Israel, un sacerdote, un escriba, y entonces él decía, hermanos, necesitamos edificar el muro. Y los hermanos dijeron, amén. Entonces Esdras decía, hermano, necesitamos edificar la puerta. Y el pueblo decía, amén. Hermano, necesitamos ofrecer sacrificio al Señor mañana. Y el pueblo decía, amén. ¿Qué es esto? Oyen su voz. Por eso, yo insisto, si usted quiere saber el servicio de cada hermano, vaya a su iglesia local. Allá va a haber el reconocimiento, el respeto, el trabajo, el servicio, el amor. Yo puedo hablar muy bonito. Cualquiera puede hablar muy bonito. Pero lo que usted es, se ve donde Dios lo plantó. En su asamblea local. Ahí se ve lo que somos. ¿Bien? Entonces, ahí en el 3, también, aparte de que las ovejas oyen su voz, llama a las ovejas, ojo, por su nombre. Hermano, uno de nuestros trabajos es conocer la iglesia. La llama por nombre. O sea, que uno de los trabajos que nos muestra Jesucristo en los servicios del pastor es conocer las iglesias, la iglesia y conocer cada uno de los hermanos. O sea que en nuestro servicio, que es pastorear, nosotros nos acercamos a los hermanos. Tenemos un toque con los hermanos, un acercamiento con los hermanos. Entonces, cuando tenemos acercamiento, empezamos a conocer la vida de los hermanos, la lucha de los hermanos, las pruebas de los hermanos. Empieza a conocer la condición espiritual de los hermanos. Empieza a saber la necesidad espiritual de los hermanos. ¿Ven? Y claro, al acercarse y usted tener comunión con los hermanos, entonces las decisiones que se toman en la iglesia no son decisiones emocionales, sino que son producto de la vida de la comunión. Por ejemplo, en Villavicencio, con el hermano con el que estamos sirviendo, nosotros nos reunimos de tanto en vez en la semana, una vez a la semana. Y entonces vamos a tomar decisión en cuanto a algún aspecto de la iglesia, y esa decisión surge por la comunión con los hermanos. Estamos visitando tal hermano y vimos esto, estamos visitando tal hermana y vimos esto. Entonces ahí tomábamos las decisiones en base a la comunión, no eran decisiones en las emociones, ¿cierto? O en el egoísmo, o yo quiero hacer esto, no, eran decisiones producto del conocimiento de la comunión que se obtiene en la comunión, hermano. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento, por eso dice la llama por nombre, quiere decir que las conoce a cada una. Entonces nosotros tenemos ese llamado de acercarnos a los hermanos, conocer a los hermanos, y ya sabemos cómo orar por ellos. No solamente, Señor, te doy gracias por los hermanos tan lindos que nos has dado. No. Señor, ojo, con nombre propio. Nosotros debemos orar con nombre propio por los hermanos que Dios ha puesto a nuestro cargo. Hermano, es que me demoro mucho porque somos muchos, no importa. Señor, oro por tal hermano que tiene esta situación. Oro por tal hermana que tiene esta situación. Oro por tal hermano que está pasando por esto. Oro por tal hermano para que lo ayudes en esto. Así, hermano. Por eso se conoce por nombre. Eso es muy importante. ¿Ve? Entonces, esa es una de nuestras responsabilidades. Orar por cada uno de ellos. Entonces, esto es un llamado y esa es una de las maneras de pastorear la iglesia como lo hacía el Señor. Bien, 3, versículo 3. A este era el portero, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Lo estamos leyendo así porque ya lo leímos el día de ayer. 3, las saca y hallan pastos verdes. ¿Qué significa esto? Aquí hay una responsabilidad de alimentar. Bien, alimentar. ¿Listo? Hey.
Entonces, una de las responsabilidades de los pastores del Nuevo Testamento es alimentar la ley de Dios. Y una de las maneras de alimentarlo es por la palabra del Señor. ¿Bien? Exponer la palabra bíblica, espiritual, expositivamente. Necesitamos, eso es un punto importante para la iglesia, porque una de las vías por las cuales la iglesia es sobreedificada es a través de la palabra. Es una de las vías, ¿bien? Entonces el pastor generalmente lo que hacía era que él, mientras la oveja iba alimentándose, él la iba vigilando, él la iba cuidando. Entonces el llamamiento que hace Cristo acá es presentar a la iglesia el alimento buscar el alimento en la palabra. ¿Ven? Entonces, hermano, nosotros debemos pasar tiempo en la palabra y en oración. Es con oración. Tiempo en oración, tiempo en la palabra. Para que podamos recibir ayuda, sustento del cielo para poder ayudar a la iglesia en las necesidades que tiene. ¿Bien? Porque en la casa de Dios debe haber alimento. Y ojo, también tenemos que estar muy atentos y percibir lo que la iglesia está necesitando. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros en Villavicencio estamos estudiando libros de la Biblia. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, estamos estudiando Hebreos, verso por verso. Y resulta que llegamos al capítulo 7. Y el capítulo 7, 8, 9 y 10, hermano, tiene un alto contenido teológico sacerdotal. Y casi no hay cosas prácticas para la iglesia. Entonces nosotros debemos saber cuando los oídos de la iglesia se cansan. Entonces nosotros percibimos que era muy denso lo que había ahí. Entonces fuimos parando. Entonces hacíamos 2 reuniones de Hebreos, parábamos, hacíamos un tema, lo refrescábamos con otro hermano, mirando qué se necesitaba en la iglesia y luego volvíamos a tomarlo. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos que ser flexibles en cuanto a lo que la iglesia necesita. Y la iglesia tiene una dieta como nosotros tenemos una alimentación. Por ejemplo, usted no puede en la predicación solamente exhortar a la iglesia y darle palo, y darle palo, y darle palo porque la iglesia se cansa. ¿Y qué hablaron hoy? Nos dieron palo. Pero usted tampoco puede siempre solamente tener predicación pastoral que es de consuelo. ¿Ven? Siempre lo está consolando, siempre lo está animando. ¿Ven? Pero usted tampoco puede dar siempre doctrina, porque usted necesita ser animado, pero hay veces necesita ser exhortado. Y usted no puede siempre dar predicación escatológica profética de los tiempos por venir. ¿Ven? Porque si usted solamente le da escatología, es el techo del edificio. Y hay veces necesitamos el fundamento. Entonces hay que ver lo que la iglesia necesita. Percibirlo. En la reunión de los hermanos, mira, la iglesia está necesitando esto, ¿cómo vamos a hacer para ayudar? Podemos hacer esto. ¿Ven? Entonces, hermano, una de las tareas es alimentar la casa de Dios. Buscar la palabra de Dios adecuada para cada momento, para cada situación. ¿Bien? Versículo 4, otra característica. Cuando ha sacado fuera todas las propias, mire, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que guía a los hermanos. Una de las tareas de los pastores del Nuevo Testamento es guiar a los hermanos. Ojo, se guía con el ejemplo. Se guía con el ejemplo. Esa es la manera en que se guía. Entonces, los pastores del Nuevo Testamento, a semejanza del pastor supremo que es Jesucristo, guía a los hermanos y los guía con su ejemplo de vida y con su fe. Hermano, vamos a mirar acá rápido Hebreos 13, versículo 7, que ayer lo citamos rápido. Hebreos 13, versículo 7. Dice, aquí aparecen 2 tipos de pastores. En el 17, los que están vivos, y en el 7, los que ya partieron. Entonces le dicen, de los que ya partieron, dice,
acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Bueno, ahí la palabra griega en realidad no es poimen, sino hegeomai, pero hace referencia a los que lideran. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, mira, cuál haya sido el resultado de qué, de su conducta y qué más, e imitad qué, su fe. ¿Ve? Entonces, hermano, nosotros guiamos con ejemplo. Entonces, ¿qué nos tienen que ver haciendo los hermanos? Si queremos guiar a la iglesia a una vida espiritual saludable, que lo vean orando, hermano. Que sepa que usted ora. Hermano, pero nadie va a la reunión de oración, pues vaya usted y ore. ¿Eh? Sirviendo. Porque así es que se lidera, se guía con ejemplo. Que lo vean sirviendo. Que lo vean entregándose. Porque marca la pauta para que los demás lo hagan. ¿Cuándo va a entregarse la iglesia si nosotros no nos entregamos? ¿Ven? Amando a los hermanos, negándonos por el reino de los cielos. Si nosotros no nos negamos, entonces la iglesia, ¿dónde va a tener un ejemplo de ver cómo es que se niega? ¿Ve? Perseverando. Si la iglesia va a ser perseverante, necesitamos empezar nosotros a ser perseverantes. ¿Me entiendes? Que los hermanos nos vean, ¿no? Y el hermano vea, persevera, el hermano ora, el hermano se entrega, el hermano trabaja, el hermano sirve, el hermano sufre, el hermano va adelante siempre. Eso es lo que trata de decir ahí el capítulo 10 de Juan. Cuando dice que va adelante. O sea, las guía, pero las guía con ejemplo. ¿Me entiendes? Y fue lo que dijimos ayer. Cristo, cuando pide algo a la iglesia es porque ya lo vivió. Entonces Él nos dice, si quiere venir en pos de mí, niéguese y tome su cruz, porque ya lo hizo. ¿Se me entiende? Entonces lo mismo pasa en nuestras vidas. Si vamos a hacer ejemplos, porque lo hacemos. Entonces usted viene y le predica a los hermanos, hermanos, tenemos que orar porque no estamos orando. Y usted no ora. Y los hermanos saben, pero ay, este hermanito. ¿Sí me entiende? En cambio, cuando usted dice, hermano, debemos tener una vida nutrida de oración. La iglesia dice, amén, hermano, sabemos que usted es un hermano que ora. Marca el ejemplo. ¿Vamos entendiendo? Amén. Amén. Bien. 4. Las ovejas le siguen. Ahí dice. ¿Bien? Lo mismo de ahorita, reconocen el llamado. ¿Bien? Reconocen su llamado, su carácter, su amor, su servicio, su entrega. Entonces, claro, siguen ese ejemplo. ¿Bien? Versículo 5. Quiero que miremos algo acá. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Mire, cuando la iglesia reconoce la voz de los pastores, no siguen voces extrañas. No la siguen porque ya saben. ¿Bien? Entonces, hermano, cuando nosotros ayudamos a la asamblea, ayudamos a las iglesias con la palabra del Señor, con la voz del Señor, entonces las ovejas van a empezar a reconocer otras voces y a darse cuenta, no, esto no es del Señor, esto no viene del Señor. En la medida que la Biblia es expuesta en la asamblea, entonces disminuye el riesgo de que los hermanos escuchen otras voces diferentes. ¿Se me entiende? 7. Muy importante. Versículo 10. Otra manera en que Cristo pastorea a la iglesia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. ¿Ven? ¿Qué aprendemos nosotros acá de cómo debemos pastorear la casa de Dios siguiendo el ejemplo de Jesucristo? Mire, hermanos, una de nuestras responsabilidades, por decirlo así, es dar vida a la asamblea. Ahora, esto lo digo con restricciones, porque sin lugar a dudas, el que da la vida es el Señor. Bien, pero no podemos olvidar
que Dios está haciendo un trabajo a través del liderazgo. Y me voy a remitir a 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 12. La iglesia, como es comparada con el cuerpo de Cristo, 4, capítulo 12. Entonces, la iglesia ser comparada con el cuerpo de Cristo, bien. La iglesia es comparada con el cuerpo humano, bien. Y en esta comparación nosotros entendemos que la iglesia es un organismo que vive de la vida. Nuestro cuerpo humano es un organismo que vive de la vida, bien. Entonces, es necesario, para ayudar a edificar la casa de Dios, un proceso en los que están liderando. Y es necesario un proceso de muerte. Me remito a 2 Corintios capítulo 4, versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, ¿qué? Bien, leo de la Biblia textual. 12. De manera que en nosotros se energiza la muerte, pero en vosotros la vida. Pablo estaba sufriendo, usted lo puede leer todo el capítulo 4, estaba sufriendo pruebas, luchas, apedreamiento, encarcelamiento, etcétera, 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 por el nombre del Señor. Pero él vio que todo lo que estaba viviendo él era un beneficio ¿para quién? Para la iglesia. Entonces dice, en mí está actuando algo para que en ustedes actúe algo. En mí está actuando la muerte, pero en ustedes está actuando la vida. Entonces, hermano, uno de nuestros llamamientos es a pasar por un proceso de muerte para que pueda haber vida en la iglesia. ¿Bien? Y por eso una de las características del pastor del Nuevo Testamento, de los pastores, es dar vida. Claro, Cristo la da en abundancia. Mira, hermano, usted no ha visto que cuando usted está con ciertos hermanos, usted hay veces puede tocar un poco la vida del Señor. ¿Sí me entiendes? Hay un acercamiento a los hermanos y usted toca algo del Señor. Bien, hermano. Entonces, hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de que fluya la vida, porque la iglesia lo que necesita es vida. Los líderes judíos le estaban trayendo muerte a los israelitas. Estaban cargados, cansados. No tenía quien los ayudara, hermanos. ¿Bien? Entonces esto es muy importante. Dar vida, lo decimos con restricción, porque en la medida que vamos muriendo, la iglesia va teniendo vida. Porque esa es una de las maneras en que la iglesia se edificada. Bien. 8. Muy importante. Capítulo 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mire, hermano, punto importante de los pastores del Nuevo Testamento, basándonos en el pastor supremo que es Jesucristo: dar la vida por las ovejas. Es uno de los puntos importantes de los pastores del Nuevo Testamento. Nosotros, los hermanos que Dios ha llamado a este servicio, tenemos un llamamiento a, escúcheme, desgastarnos por la obra del Señor. De verdad, tenemos que dar la vida. Así como tenemos que dar la vida por nuestra esposa, como Cristo la dio, también nosotros tenemos que dar la vida por la iglesia. Miren, vamos a leer un versículo acá y lo vamos desarrollando. 2 Corintios, vamos, que es la carta más pastoral de Pablo. Aquí en 2 Corintios se ve el corazón pastoral de Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículos 14 y 15. Segunda Corintios capítulo 12, versículos 14 y 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso,
porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ojo, 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Bien, no quiero hablar de la última parte, amándoos más, sea amado menos, sino de lo que había en el corazón de Pablo, de la obra del Señor. Mire, hermanos, en esto aprendemos nosotros que nosotros debemos gastar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos por la obra del Señor. Cuando nadie va, nosotros vamos. Cuando nadie puede, nosotros podemos. Cuando nadie quiere, nosotros queremos. ¿Por qué? Porque hay que dar la vida por la obra del Señor. Hermano, es que no tengo el sentir. Nosotros no vivimos de eso. Nosotros vivimos del llamamiento que el Señor nos hizo, de su palabra y de la fe. Tenemos que estar dispuestos para toda buena obra en la casa de Dios. Hace poco, allá en casa, vino un hermano, vino a hacer una vuelta a Villavicencio, y entonces iba a ir a la reunión ese día, y estaba ahí en el hotel donde estaba desayunando, y empezó a compartir el evangelio a unas personas que habían ahí. Y entonces resulta que eran cristianas, estaban en un velorio, el papá se les había muerto, y entonces se reunían en una iglesia virtual. Eso ya es raro hoy, pero existe. Y estaban preocupadas porque no tenía quien les presidiera ahí un momentico el velorio. Y entonces el hermano me llama y me dice: hermano, ¿cómo le parece que pasó esto? No sé si viene para que pueda ayudar aquí a las hermanas al velorio. Hay que estar dispuestos siempre para toda buena obra. Es que no tengo el sentir, hermano, porque es que nosotros no vivimos nosotros no vivimos de sentires. Sí, nosotros tenemos que responder al llamamiento, a la responsabilidad que el Señor colocó en nuestras manos. ¿Sí me entiendes? Entonces, uno de los puntos importantes del pastor es dar la vida, hermano. Hermanos, tenemos el hermano con esta necesidad. Hermanos, pasa esto, allá vamos. Recuerdo una vez que operaron una de las hermanas de la iglesia. Fuimos para la clínica. Todo el tiempo hasta que la hermana saliera de la clínica y saliera bien. Apenas salió bien, entonces nos fuimos para la casa. Todo el tiempo necesario. Entonces, mis hermanos, hay que dar la vida porque este es el ejemplo del buen pastor. Cristo literalmente dio la vida, ¿o no? Pues claro, literalmente dio la vida. ¿Bien? Terminando. El sexto. Cuando la iglesia reconoce la voz de los pastores, no escucha las voces extrañas. O sea, no las recibe. Bien. 9. Versículo 12. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ojo, característica del buen pastor que tenemos que llevar a la asamblea: proteger la iglesia, hermanos. ¿Sabe cómo hacía David? Se agarraba con el lobo y se agarraba con el león y con el oso. No más. Bien, proteger el rebaño, hermano. Y es una parte importante del trabajo y el servicio de los ancianos y pastores de la iglesia local, es la protección. Bien, ahora, ¿por qué se habla de proteger? Porque recuerde que somos un rebañito. ¿Me entiendes? Y fácilmente un rebañito puede ser desviado de su camino. ¿Bien? Tenemos que proteger a los hermanos. Uno, hay muchas cosas, pero tenemos que protegerlos de malas enseñanzas. En la comunión que usted tiene con los hermanos, usted se da cuenta que está escuchando el hermano. ¿Usted qué está escuchando, hermana?
Es que me encontré un hermano, un predicador más bueno en la internet, se llama Cas Luna. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Venga, ¿sí me entiendes? Proteger la iglesia de divisiones. Tenemos la responsabilidad de percibir cuando está que estalla un problema en la iglesia, hermanos. Venga, hermano, reunámonos, oramos, está pasando esto, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Bien. Guardar la iglesia de falsos obreros, hermanos. Hay que guardar la iglesia, protegerla de falsos obreros, hermano. Yo recuerdo que estábamos visitando una hermana, y por eso les digo que en la comunión es que uno percibe las cosas. Estábamos visitando una hermana y bueno, estamos hablando. Ya llegó hace algún tiempo, fuimos a la casa a visitarla, fuimos con mi esposa, tales, y hablamos con la hermana. Me dijo, hermano, yo escucho un predicador que se llama de esta manera, el que tú me hablaste, José Manuel Sierra. Me dijo, yo escucho este predicador, José Manuel Sierra, me firmó este libro, un libro de hermenéutica, y yo no lo conocía. Entonces yo fui, miré, y le dije a un hermano respetable, digámoslo así, no tenía mal testimonio ni nada. Entonces, hermano, si me hubiera dicho, estoy escuchando a Maldonado, Cas Luna, todo lo de la prosperidad, hermana, venga, esto no es bueno por esto, le recomiendo a este, para que ayude a su vida espiritual. Bien, entonces, hermano, hay que proteger. 2, hermano, el diablo siempre va a querer acabar la obra de Dios. Hermano, siempre. Nosotros dormimos 8 horas, 7 horas, 6 horas. El diablo no duerme. Hermanos, son espíritus que están siempre maquinando cómo destruir la obra del Señor. Nosotros tenemos que estar vigilando, protegiendo, porque obispo significa el que mira desde arriba. Episcopo, el que está vigilando. Está entrando eso, está entrando lo otro, está entrando aquí, está entrando allá. ¿Ven? Nosotros tuvimos el caso hace poco de unos hermanos que venían con una doctrina muy extraña, hermano. Entonces tuvimos que llamarlos, vamos a hablar, qué es lo que está pasando acá, porque eso donde entre a la iglesia genera problema en la iglesia. ¿Y qué era la doctrina extraña? La doctrina extraña era que los cristianos no deben arrepentirse cuando peca. ¿Usted sabe qué va a generar eso en la iglesia? Puros cristianos impenitentes, indolentes por el pecado. Entonces, sí, ellos tenían esa línea de creciendo en gracia. Entonces, que golpea a su esposa, Señor, gracias porque me perdonaste. Ay. Entonces, hermano, nosotros vimos que llegamos, esperamos hasta que vengamos a hablar. Porque eso, donde empieza a entrarse la iglesia, genera problemas. Entonces, hay que proteger, hermano. Con sabiduría, pero hay que proteger. Porque nos van a pedir cuentas por eso. Bueno, Yair, ¿y usted qué hizo cuando vio que venían los creciendo en gracia? Ay, no, Señor, pues que eran tan lindos, Señor, eran tan hermosos. Sí. Bien, esto no es un asunto de emociones, esto es un asunto de llamado, de responsabilidad. ¿Vamos entendiendo? Entonces, por eso hay que proteger, porque el rebañito de Dios siempre está expuesto ¿a qué? A las acciones del malo que la va a destruir por uno o por otro lado. Siempre quiere destruirla. ¿Bien? Entonces, tenemos que buscar la protección de los que están a nuestro cuidado. 11, versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Hermanos, los que tienen este llamamiento a pastorear la casa de Dios deben tener la carga por los hermanos que están a su cuidado. A los asalariados no les interesa. A ellos no les importaban los hermanos. Nosotros debe haber una carga muy fuerte en el corazón por ellos, hermano. De una carga por ellos, por servirles, por amarles, por ayudarlos. Hermano, y mira, y cuando usted ama, de verdad es cuando a usted las cosas le duelen, porque le importa. Cuando usted trata alguna situación con el hermano, con la hermana, cuando lo hace
en el espíritu adecuado, con las motivaciones adecuadas, con la palabra del Señor, es porque hay un interés, porque hay un amor, porque se busca restaurar, porque se busca ayudar. Y cuando la iglesia misma comete faltas, también a nosotros nos duele, y cuando a usted le duele es porque le importa. Si usted ve que la iglesia hace esto y no pasa nada, entonces hay que revisar nuestro corazón, porque de verdad, hermano, cuando pasa algo duele el corazón. Yo una vez traté una situación con unos hermanos allá en la iglesia hace años. Hermano, me dio cervicalgia. Yo duré como 15 días acá con esto inflamado, hermano. No sé, del estrés, del dolor, de todo lo que causa. Porque finalmente nosotros estamos trabajando, sirviendo con la gracia del Señor para que los hermanos maduremos, crezcamos, avancemos. ¿Sí me entiendes? Bien. Y finalmente, recuerde que se presenta a Jesucristo en Juan capítulo 10 como el buen pastor. Entonces, hermano, finalmente nuestro llamado es ser un buen pastor como el ejemplo del buen pastor. Finalmente, ser reconocido como un buen pastor, y el buen pastor es el que se parece al pastor de las ovejas o al príncipe de los pastores. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Que tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Verlo. Ver cómo Él pastorea la iglesia. Ay, hermano, Cristo pastorea la iglesia así. Cristo pastorea la iglesia de esta manera. ¿Ve? Que seamos transformados a la imagen de Él. Entonces, ay, vamos viéndolo cómo Él lo hace para que nosotros podamos hacerlo. Y podamos de alguna manera, por decirlo así, poder como reproducir, digamos, ese ejemplo del buen pastor. Entonces, hermano, todo esto nos indica a nosotros que tenemos este llamamiento, que debemos invertir tiempo. Esto es un asunto de tiempo. Tiempo y recursos para administrar bíblicamente la casa de Dios, hermano. Necesitamos hacer eso. Y es un llamado que hace el Señor por su palabra. Hubiésemos podido estudiar Primera de Pedro, la porción que leímos claramente. Ahí el Señor hace un llamado a los ancianos a pastorear. Entonces, hermano, Cristo pastorea la iglesia de esta manera, capítulo 10. Claro, hay más aspectos. Por ejemplo, en Hebreos dice que Cristo es el pastor y obispo de nuestra alma, o el guardián de nuestra alma. Salmo 23 dice que Yahvé es nuestro pastor. Hay lo que compartió el hermano en el campamento, hay una manera particular de pastorear. Cristo es el príncipe de los pastores. Entonces, usted mira Apocalipsis y mira a Cristo como pastor. Claro, aparece como sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, pero cuando usted lo mira que se acerca a las iglesias, está dándole a las iglesias lo que necesita, corrigiéndolas, guiándolas, venga, hágalo por acá, métase por acá. ¿Ve? Siempre Él tiene esa función pastoral. Entonces, nosotros nos preguntábamos cuando leíamos todo eso, ¿por qué Dios diseñó la iglesia con pastores y ancianos? ¿Por qué no la diseñó sin pastores y ancianos? ¿Por qué Él la hizo de esa manera? Porque fue Él. Él fue el que diseñó la iglesia en la eternidad, y a la iglesia le diseñó los ancianos y los pastores. ¿Por qué no la hizo sin ancianos y sin pastores? Porque Dios nos ve como un rebañito, hermano. Por eso. Sí. Que necesita cuidado, protección, dirección, alimento. Por eso Dios estableció esa figura en medio de las iglesias. ¿Bien? Y por eso, ya al final, en el libro de Apocalipsis, usted ve una figura. Los ancianos celestiales. ¿Ha visto? Los 24 ancianos. ¿Sí? O sea que usted, para entender los 24 ancianos, primero necesita entender aquí en la tierra que es un anciano. Para poder ya entendemos cuál es una de las funciones de los ancianos de los ancianos celestiales. ¿Bien? Entonces, hermano, Cristo. Entonces, ahí tenemos un llamamiento a volvernos a la palabra y mirar cómo Cristo pastorea y poder traer eso medianamente para la casa de Dios. Amén. Entonces vamos a concluir ahí. Vamos a darle gracias al Señor. Yo creo que esto es uno de los trabajos más lindos que hay en la tierra. ¿Sabes?
Causa dolor a veces. Cuando usted ama causa dolor, pero es un trabajo lindo porque estamos sirviendo al Señor de los cielos, de la tierra. Y hermano, es una alegría que el Señor a uno torpe, a uno pecador como uno, hermano, lo introduzca a uno, no solo en la casa de Dios, sino que también le coloca a uno un servicio en su casa. Para nosotros causa mucha alegría que Dios haga eso con uno, hermano. De verdad, yo siendo Dios no hubiera escogido a mí, hubiera escogido a otro, de verdad. Pero mire, hermano, señores, sí, hermano, es tan bueno, ¿sabes? Es tan bueno con uno. Y bueno, entonces, hermano, que el Señor nos ayude, sí, en todas las cosas, sí. Amén. Soberano Padre, estamos muy agradecidos, Señor. Queremos en este servicio que nos has llamado poder aprender de ti, Señor. Cómo tú mismo pastoreas tu casa para poder ser un pastor adecuado para tu casa. Sabes que ha sido una de las cargas en mi corazón y en mis oraciones, que tú nos enseñes cómo pastorear la casa tuya, Señor. Así que pedimos que tu palabra pueda ser abierta a nuestra vida y tú nos puedas ayudar a esto, Señor. Te damos gracias por la comunión que nos has dado preciosa unos con otros y pedimos que tú nos sigas ayudando, Señor. Que tú sigas avanzando aquí en medio de nuestros hermanos. Que tú sigas salvando personas y edificando personas. Que tu reino siga extendiéndose acá en esta ciudad, en medio de nuestros hermanos. Te lo pedimos, Señor. Que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, llene nuestras vidas, Señor. Para poder vivir una vida que te honre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, hermanos.